Llamados a la santidad, hijitos. Hoy terminamos nuestra semana de evaluaciones y terminamos con matemática. Vamos a repasar un poquito acerca de la descomposición numérica, ¿no? ¿Qué es la descomposición numérica? La descomposición numérica es separar un número de acuerdo a su valor posicional, de unidades, decenas, centenas, etc. ¿Sí? Tenemos dos formas de descomponer los números. Por ejemplo, según su valor posicional, ¿sí? En esta descomposición, ¿sí? Esta descomposición del número se basa en el producto obtenido al multiplicar cada dígito por la potencia de 10, ¿sí? Correspondiente al valor posicional. Por ejemplo, y con este ejemplo lo vas a entender y te vas a recordar más rápido. Tenemos el número, ¿sí? Tenemos este número que es el 6295, ¿sí? Vamos a otra vez, aquí está, ya está. Entonces tenemos aquí nuestro número, este de aquí, 6295, ¿ya? ¿Cómo lo descomponemos según su valor? Vamos a, empezamos, por ejemplo, 6000, ponemos el 6 y le agregamos los ceros, ¿no? De acuerdo a lo que hay. Hay unidad, decena, centena y unidad de millar. Entonces ponemos el 6 y le agregamos 3 ceros. Hasta ahí ya tenemos nuestro 6000. Luego vamos por el 200. Le ponemos el 200. Luego el 90. Ahí está el 90 y luego el 5. ¿Sí? Entonces estamos descomponiéndolo según su valor. De igual manera con el número, con la cifra de abajo, ¿no? Tenemos 950. ¿Sí? Tenemos 950 y lo descomponemos. 9, el 900, perdón, ahí está, más 50. ¿Sí? Ese es según su valor posicional. Ahora vamos a ver la descomposición según el nombre de la posición en la que está. En este tipo de descomposición utilizamos el nombre del valor posicional que ocupa cada dígito, que forma el número para descomponerlo. Por ejemplo, si mi 7, acá tenemos nuestro ejemplito, ¿no? Supongamos aquí, este es nuestro cuadrito, ¿no? Ahí está. Se han borrado algunas, pero ya bueno. Ahí tenemos nuestro cuadrito. Ahí tenemos unidad, decena, centena y unidad de millar. ¿Sí? Acá. Según el cuadro, estamos mirando ahí nuestro cuadro. El 7, tenemos, perdón, el número 347. El 3 es una centena, ¿no? Ya lo tenemos ahí. ¿Sí? Aquí está el 3, una centena. Y ponemos 3C, que quiere decir centena, son 300. Luego pasamos a la decena, ¿sí? Aquí tenemos el 4, pertenece a la decena, y le ponemos 4 y la letra D, que representa la decena. Luego, por último, la unidad. ¿Y quién está en la unidad? El 7. 7U, ¿sí? Entonces ahí está. 7 unidades. Nuestra descomposición del 347 es 3 centenas, 4 decenas y 7 unidades. De la misma forma trabajamos nuestro número que está en la parte de aquí abajo. ¿Sí? Aquí. Que es 2056. Ponemos el 2000, lo ubicamos en nuestro cuadro de valor posicional para orientarnos más rápido. Entonces empezamos a descomponer. El 2000, ¿sí? El 2000. Lo descomponemos y le ponemos 2 unidades de millar.
Luego pasamos por la centena. Aquí, ¿no es cierto? Como no tenemos nada en la centena, está 0, entonces pasamos a la decena. Y en la decena, ¿qué tenemos? En la decena tenemos el 5, ¿no? Ahí tenemos el 5 en la decena. Ya está, aquí tenemos el 5 en la decena y ponemos, ¿no? 2 unidades de millar, no hay centena, entonces más 5 decenas. Pasamos a las unidades, más 5 unidades, ¿sí? Esta es la forma de descomponer de la posición, ya sea en la unidad, en la decena, de millar, decena, de millar. Ahora tenemos los problemas de multiplicación, ¿sí? En nuestros problemas de multiplicación te voy a explicar más o menos qué pasos hay que ir siguiendo para desarrollarlos, ¿no? Ya tú lo sabes, ya lo hemos trabajado, así que va a ser bien sencillo para ti resolver los problemas, ¿sí? Entonces, empezamos el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado del problema. Sí, leerlo bien. Si no le entiendes a la primera, le das más, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En el acuario de Sandra hay 9 peces. En el de Alonso hay 2 veces el número de peces que hay en el acuario de Sandra. ¿Cuántos peces tiene el acuario de Alonso? Entonces, estoy leyendo el enunciado, ¿no? Luego, tengo que fijarme en los datos que tengo, los datos que me da el problema, ¿no? Entonces, ahí veo. Y dice, ¿no? En el acuario de Sandra hay 9 peces. 9 peces es un dato, ¿sí? Y en el de Alonso hay 2 veces el número de peces que hay en el acuario de Sandra. Entonces, ahí tengo 2 datos importantes, ¿no? Que tiene 9 peces Sandra y que Alonso, y que en el acuario de Alonso hay 2 veces el número de peces que hay en el acuario de Sandra. Entonces, ahí tenemos 2 datos. Y un tercer dato, que es el que tenemos que encontrar, es, ¿no? ¿Cuántos peces tiene el acuario de Alonso? No sabemos cuántos peces hay. Eso es lo que tenemos que averiguar. Estoy de aquí, ¿sí? En este recuadro ubico pues mis datos, ¿no? Aunque vamos a, ¿no? Para que nos orientemos más. Luego, razonamiento. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? Suma, resta, se supone que estamos trabajando por problemas de multiplicación, entonces es una multiplicación. Entonces aquí, operación. Tengo que hacer la operación que voy a... ¿no? La multiplicación. En el acuario de Sandra hay 9 peces, y en el Alonso hay 2 veces el número de peces que hay en el acuario de Sandra. Voy a multiplicar 9 por 2. ¿Sí? 9 por 2. Tengo acción 9 por 2, 18. Mi respuesta es que el acuario de Alonso tiene 18 peces, ¿sí? La respuesta la tienes que escribir bien, ¿no? Tienes que poner el acuario de Alonso 18 peces, ¿sí? Entonces tenemos que poner la respuesta bien, ¿ya? Ahora pasamos las multiplicaciones por... No, solamente vamos a trabajar eso. A ver, para multiplicar un número por 10 o por 100, se añade
tantos ceros como tenga la unidad, ¿sí? Por ejemplo, esto es bien facilito, lo has trabajado y lo has hecho muy bien, así que no hay problema. Por ejemplo, tenemos, ¿no? 7 por, aquí este de aquí, 7 por 10. Como dice, primero, ¿no? Escribimos el número, en este caso, el 7 lo pasamos para ahí. Está. Entonces aquí ya 7 hacia ahí, ¿sí? Hacia ahí. Y agregamos pues el 0, ¿no? Así como nos indica aquí. Le agregamos un 0, ¿sí? Ahora, multiplicar por 100. Por 100. Mi número 7, ¿no? Porque 7 por 1, 7. Entonces paso mi número 7 y le agrego 2 ceros, que son esos que están ahí, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si yo multiplico 7 por 2, por 20? Multiplicar, ¿no? Si tengo 100, en este caso de aquí, por ejemplo, 7 por 20, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Primero multiplico, ¿sí? 7 por 2, 14. Lo voy a poner aquí abajo. 7 por 2, 14. Y le voy a agregar el 0. Y ahí está. Sería 140, ¿no? Para no complicarnos, para que no nos haga muy complicado la multiplicación. Es una forma de hacerlo más rápido, ¿sí? Y de igual manera, si es que por ejemplo tenemos que multiplicar 7 por 3, ¿no? Si yo por ejemplo multiplico 7 por 3, ¿sí? Si yo por ejemplo multiplico 7 por 3, haré pues lo mismo, ¿no? No, perdón, por 30. ¿Qué hago? Hago lo mismo, 7 por 3, ¿cuánto es? 21. Pongo el número, pongo 21, 0. ¿Sí? Agrego el 0, entonces 21, le agrego el 0 y sería 210. ¿Sí? O sea, es bien fácil. Ahora vemos, a ver, el plano cartesiano, que también ya lo hemos trabajado. Sí, el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una perpendicular, dos numéricas perpendiculares, perdón. Una es horizontal y la otra es vertical, ¿sí? Que se cortan en un punto, el punto de origen, ¿no? A ver, vamos a utilizar el lapicito, ya está. Entonces, la recta horizontal, ¿sí? Esta de aquí, esta recta, es llamada también eje de X, ¿sí? Eje de X. Y la recta vertical, que es esta de aquí, es llamada eje de Y. Y el punto, pues, que aquí tenemos en el centrito, que es el centro, que es donde se cortan ambas rectas, se llama, pues, o recibe el nombre de origen, ¿sí? Y aquí otro dato más, el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados, ¿sí? ¿Recuerdas que en el video que trabajamos la vez pasada teníamos, hablamos de las ordenadas y las abscisas, ¿no? Las ordenadas son el eje Y, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Entonces tenemos aquí el eje Y, nuestro eje Y nuestra abscisa o eje X, ¿sí? Ahora sí.
En el plano cartesiano siempre vamos a tener un número positivo y uno negativo, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al cuadrante, cada cuadrante. En el eje Y tenemos nuestros números positivos y negativos. Aquí tenemos los positivos y aquí están los negativos. En el eje X los negativos y los positivos, ¿sí? En un cuadrante, como les decía hace ratito, ¿sí? En el primer cuadrante vamos a encontrar dos números positivos. O sea, si es que vas a tener que buscar, te dan para buscar los números, tienes que ver, ¿no? Si no tienen el menos, quiere decir que ambos son positivos y tienen que estar en el primer cuadrante, ¿sí? Ahora, si tienes uno negativo y uno positivo, quiere decir, ¿sí? Quiere decir, como ya sabes, X siempre va a estar primero, ¿sí? X y Y. O sea, si te dan a buscar menos 2, así de esta manera, coma, 3, quiere decir que este 2 lo vas a buscar en el eje de la X, ¿sí? En el eje de la X. Y el 3 pues lo vas a buscar en el eje de la Y. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Menos 2 y 3. Quiere decir que aquí menos, tengo que buscar mis números negativos, que están aquí, ¿sí? Aquí están mis números negativos. Entonces mi 2 tiene que estar por aquí. Y dice 3, que está en la Y es positivo, ¿no? Entonces tiene que estar por aquí. Si está aquí mi 2 y por acá mi 3, entonces ahí es donde formo, ¿sí? Es de esta manera. Entonces, como decía, en el primer cuadrante ambos números son positivos. Segundo cuadrante tenemos un número negativo y uno positivo, ¿sí? Que es X negativo y Y positivo. Y en el cuadrante 3 o tercer cuadrante tenemos dos números negativos. Y en el cuarto cuadrante tenemos un número positivo y uno negativo. No te olvides siempre lo que te dije hace rato. No te olvides siempre que siempre vas a encontrar, ¿sí? Que todos tus números cuando tengas tienes que ponerte bien avispa y saber que X siempre va a estar primero, ¿sí? Siempre va a estar primero y Y segundo. Entonces, después de este repasito así rápido, vas a dar mucho más fácil tu evaluación de matemática.